El ensemble va a interpretar Joyful Concerto, que es para saxofón alto, ensemble y audio. Obra compuesta pues hace muy poco, el año pasado, en el 2023, por el compositor Jorge Salgueiro. Está compuesta además para el solista que vamos a tener hoy, que es João Pedro Silva.
a estar ahí presente esta semana maravillosa de partilha, de música, de amistad. Dizer que sempre para mí una felicidad muy grande poder asistir a momentos como este que es más... Decir la verdad, increíble. Pasamos a presentar al siguiente solista y a las siguientes obras que va a interpretar el ensemble Mistura. La poesía y la luna, de Javier Giroto. Tiene influencias de tango y de jazz. El solista que va a interpretar ahora estas dos obras es Roberto Pacheco. Es director titular, fue director titular durante 5 años de la banda de música de Hernani, profesor de saxofón y música moderna en el Conservatorio Profesional Francisco Escudero de Donostia, en San Sebastián, donde dirigió la Orquesta de Música Moderna y profesor... una lucha de me gusta lo que hace, pero es que por otro lado lleva una vida que tal. En el caso de Javier Giroto, tuve la suerte de conocerlo. Antes de conocerlo me encantaba su música y después de conocerlo en persona me gusta mucho más, porque aparte de ser un gran músico, es una persona maravillosa. El año pasado ya tocamos alguna pieza suya y este año pues, tengo la suerte de tocarlo, en este caso ya con este ensayo tan maravilloso que tenéis aquí. Siempre os digo lo mismo, porque lo pienso y lo digo y lo repito y lo repetiré. Normalmente cuando tenemos algo, la tendencia natural es a creer que lo que tenemos pues es lo normal. Uno lo ve todos los días, pues le parece que es normal lo que tiene. Normalmente valoramos las cosas cuando las perdemos. Cuando uno deja de tener aquello que tenía, pues se da cuenta que bueno era aquello. Pero yo siempre insisto, valoremos lo que tenemos.
para agradecer su presencia y su colaboración y que hayan compartido con nosotros este concierto, que hayan estado con nosotros esta semana en el Vigo Sax Forum. Queremos entregarles a cada uno un pequeño detalle que he disfrutado muchísimo, no sé tanto como lo he disfrutado yo, y mañana más, y pasado otra vez, con lo cual aún quedan 2 días. Muchas gracias por venir y que tengan buen día.